El aire dentro de las grutas olía distinto a todo lo que había respirado antes. Una mezcla sofocante de humedad, hierro y algo más. Algo que se parecía demasiado al olor metálico de la sangre fresca. Desde el primer paso, tuve la certeza de que no estábamos entrando a un sitio turístico, sino a un organismo vivo que nos tragaba sin remedio. Éramos 4. Yo que había insistido en la expedición. Marcos, mi amigo de la infancia, que nunca dejaba de burlarse de lo paranormal. Lucía, su hermana menor, estudiante de psicología obsesionada con las experiencias extremas. Y Raúl, un guía local de rostro endurecido y ojos hundidos, que aseguraba conocer las grutas de Cacahuamilpa como si fueran las venas de su propio cuerpo. Al inicio la atmósfera era casi de aventura. Las linternas jugaban con las formaciones rocosas, creando figuras monstruosas en las paredes, y los pasos resonaban como si alguien invisible nos siguiera. Marcos hacía chistes, Lucía apuntaba detalles en una libreta húmeda, y yo grababa con mi celular, convencido de que estábamos frente a algo memorable. Pero con cada metro descendido, las bromas se fueron apagando. Las paredes comenzaron a cambiar. Ya no parecían simples rocas. Tenían texturas irregulares, pliegues que recordaban a músculos secos y venas fosilizadas. El suelo se volvió blando en algunos tramos, como si camináramos sobre cartílago húmedo. Y el silencio era absoluto, tan denso que se sentía en los huesos. Entonces lo escuchamos. Un golpeteo sordo, lento, rítmico. No era eco, no era nuestro corazón, era algo más grande. Algo que palpitaba bajo nuestros pies, como si la tierra misma respirara con nosotros. Raúl se detuvo. Dicen que aquí abajo se escuchan las venas de la montaña, pero hizo una pausa, tragando saliva. Yo no había oído este latido nunca. El eco multiplicó su voz hasta volverla un murmullo lejano, casi como si otra persona hubiera repetido sus palabras en lo profundo de la oscuridad. Seguimos adelante, aunque cada paso se sentía como una traición al instinto. Llegamos a una bóveda enorme, donde el techo desaparecía en tinieblas. Allí, Raúl pidió que apagáramos las linternas. Lo hicimos. La oscuridad nos devoró. No había arriba ni abajo, ni adelante ni atrás. Era como flotar en un mar negro, con el aire pegándose a la piel como una sustancia viscosa. Y en esa nada, el latido volvió, más fuerte, más cercano. Lucía respiraba entrecortado. Esto no es el corazón de la montaña. Es algo vivo. Cuando encendimos las luces otra vez, algo había cambiado. El túnel por el que habíamos venido ya no estaba. En su lugar había una abertura estrecha que descendía como la garganta de un animal colosal. Raúl juró que esa entrada no existía antes. Su voz sonaba hueca, carcomida por el miedo. Pero en lugar de volver sobre nuestros pasos, si es que eso era posible, lo seguimos. El suelo descendía en espiral y el aire se volvió más cálido, más húmedo, con un olor inconfundible, carne rancia. Las paredes rezumaban una sustancia oscura que brillaba a la luz de las linternas. Marcos la tocó con el dedo y retrocedió de inmediato. Esto no es agua, era espeso, rojizo, coagulante, sangre vieja mezclada con minerales. No dijimos nada más. Caminamos en silencio, con el murmullo de nuestras respiraciones aceleradas como único sonido, hasta que llegamos a un salón más amplio. Allí comprendimos que el infierno no estaba en las llamas, sino en la piedra viva. Del techo colgaban formas alargadas,
que en un primer momento confundí con estalactitas, pero no eran roca, eran cuerpos humanos, eran hombres y mujeres, fundidos con la piedra, como si hubieran sido absorbidos lentamente por la cueva. Algunos tenían la carne endurecida en posiciones imposibles, otros conservaban piel fresca en pedazos, con gusanos moviéndose bajo ella. Había bocas abiertas congeladas en gritos eternos, cuencas vacías de donde goteaba un líquido espeso que caía rítmicamente en el suelo. El sonido de las gotas se mezclaba con el latido, marcando un ritmo macabro. Lucía cayó de rodillas, llorando en silencio. Marcos intentaba hacer un chiste, pero lo único que salió de su boca fue un gemido nervioso. Yo quería vomitar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Raúl avanzó unos pasos. Su lámpara iluminó a un cuerpo en particular. Una mujer cuya mitad inferior estaba petrificada, pero cuya cara parecía reciente, fresca, como si llevara apenas horas allí. Sus ojos aún tenían un brillo húmedo, y entonces se movió, muy lentamente, como el estremecimiento de un cadáver cuando los nervios aún no se apagan. Lucía gritó con todas sus fuerzas, y al hacerlo, todos los cuerpos comenzaron a temblar. El sonido de huesos desgarrándose y piel reventando llenó la galería. Algunos cayeron al suelo, estallando como bolsas de carne podrida, bañándonos con sangre negra y trozos de hueso. El olor fue insoportable, amoníaco, óxido, podredumbre. Uno cayó frente a mí. Era un hombre cubierto de minerales hasta la mitad del torso, pero con los brazos libres. Se arrastró hacia mí dejando un rastro viscoso, y cuando intenté retroceder escuché su voz directamente dentro de mi cabeza. No saldrán de aquí. Un brazo salido de la pared sujetó a Marcos por la pierna, hundiéndole uñas huesudas que arrancaron tiras de carne. Él gritó como un animal, y la sangre salpicó en mi rostro. Raúl sacó un machete, Dios sabe de dónde lo había sacado, y cortó aquel brazo viscoso, liberando a mi amigo a costa de dejarle un tajo abierto hasta el hueso. Lucía me abrazaba, temblando, mientras yo la apartaba para defenderla. Y entonces lo vimos, una sombra enorme, más alta que cualquier hombre, de contorno imposible, observándonos desde el fondo de la galería. Tenía brazos largos como raíces, una cabeza ladeada y el torso abierto, dejando ver vísceras palpitantes. El latido era suyo, y comprendí lo que ninguno de nosotros quería aceptar. No estábamos dentro de una gruta. Estábamos dentro de un ser vivo, respirando con nosotros, alimentándose de nosotros. Avanzar por aquel pasaje era como caminar por el esófago de un monstruo. El aire estaba cargado de un vapor cálido que apestaba a sangre, coagulada y excremento humano. El suelo, blando y resbaladizo, se hundía bajo nuestros pies como si estuviéramos pisando tejido vivo, y cada paso producía un sonido viscoso, como de órganos aplastándose. Marcos apenas podía andar. La herida de su pierna sangraba a borbotones, empapando su pantalón hasta la rodilla. El corte no era limpio. Colgaban tiras de piel y músculo desgarrado. Raúl trataba de mantenerlo de pie, pero la visión de la sangre le arrancaba arcadas constantes. Lucía iba detrás de mí, temblando, aferrada a mi camisa como si al soltarme fuese a caer directamente en la boca de la cueva. El latido seguía allí, más fuerte, marcando un ritmo al que parecía que nuestros corazones intentaban adaptarse. Pero había algo peor que ese pulso enfermizo. Las voces ya no eran simples murmullos.
Eran frases completas, susurradas directamente en nuestra cabeza. Todas diferentes, todas en primera persona. Quémame, no aguanto este dolor. Por favor, córtame la lengua. Soy parte de él, y él de mí. No saldrás entero. Lucía lloraba a cada palabra, tapándose los oídos. Pero era inútil. La voz estaba adentro, latiendo como un parásito en el cerebro. De pronto, el túnel se abrió en una cámara inmensa. Nuestras linternas apenas podían iluminar fragmentos, paredes cubiertas de carne fosilizada, venas endurecidas que corrían como raíces, charcos de sangre negra burbujeante. En el centro había un charco mayor, denso y viscoso, del que emergían burbujas con un sonido nauseabundo. Y de esas burbujas salió algo, una figura humanoide, descarnada, con la piel colgando en jirones y los ojos brillando de un verde enfermizo. Sus brazos eran largos y delgados, con dedos como agujas, y de su torso abierto goteaban intestinos que se arrastraban como serpientes. Cada paso que daba dejaba un rastro de fluidos repugnantes. Lucía gritó, y yo la empujé detrás de mí. Raúl blandió el machete, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Marcos cayó al suelo, jadeando, la sangre formando un charco que se mezclaba con el barro. La criatura se detuvo frente a él. Bajó su rostro desollado hasta casi tocarlo, y un sonido gutural, mezcla de suspiro y gemido, reverberó en toda la cámara. Luego extendió sus dedos, hundiéndolos en la herida de la pierna de Marcos. El grito que soltó mi amigo fue inhumano. Un alarido que se mezcló con el eco hasta parecer un coro de condenados. La criatura no solo hurgaba en la carne, la saboreaba. Cada vez que arrancaba un trozo de músculo, se lo llevaba a la boca, masticando con lentitud, mientras su estómago abierto se agitaba como una segunda boca esperando su turno. ¡Basta!, grité lanzándome contra él. Lo golpeé con la linterna directamente en la cara. El impacto desprendió un pedazo de piel putrefacta que se deshizo entre mis dedos como papel mojado. El monstruo retrocedió y Raúl aprovechó para descargar el machete en su brazo. El corte fue profundo, pero en lugar de sangre, salió un chorro de líquido espeso, negro, que olía a excremento y óxido. El machete se quedó atascado, como si la carne lo hubiera absorbido. La criatura soltó un chillido que me perforó los oídos. No era solo sonido, era dolor puro entrando en la mente. Caí de rodillas, las manos en la cabeza, sintiendo cómo mis pensamientos eran desgarrados. En ese instante, vi imágenes que no me pertenecían. Hombres y mujeres arrastrados a la cueva, fundiéndose lentamente con la roca, sus cuerpos convertidos en estalactitas vivientes, sus almas atrapadas como alimento eterno de la criatura. Me obligué a levantarme. La visión se deshizo y volví a ver a Marcos desangrándose en el suelo, a Lucía sollozando contra la pared y a Raúl forcejeando con el machete aún incrustado en la carne del monstruo. El ente se abalanzó sobre mí, me derribó, hundiendo sus dedos en mi pecho. El dolor fue insoportable. Sentí como sus uñas se metían bajo mi piel, arrancando tiras de carne que luego se colaban en su torso abierto. Mi sangre chorreaba en su boca secundaria, que latía como un corazón hambriento. Lo golpeé una y otra vez en la cabeza, hasta que finalmente aflojó. Lucía aprovechó para arrastrarme fuera de su alcance, dejando un rastro rojo detrás de nosotros.
Mi pecho era un desastre. Pedazos de piel colgando, costillas visibles en algunos puntos, la ropa empapada de sangre. No podemos más, chilló Lucía. Nos va a matar aquí. Pero entonces sucedió lo inesperado. El monstruo no nos persiguió. Se quedó quieto, mirándonos con esos ojos verdes brillantes. Y sonrió. Una sonrisa torcida, imposible, con la boca colgante llena de carne podrida. Y en mi mente su voz, no como un grito, no como un murmullo, clara, firme, devastadora. No quiero matarlos, quiero que me recuerden. El aire se volvió más pesado, cargado de ese hedor pútrido. De repente, los cuerpos que colgaban de las paredes comenzaron a convulsionar. Algunos se desprendieron, cayendo en charcos de sangre espesa, levantándose luego como marionetas sin piel. Eran docenas, tal vez cientos, avanzando hacia nosotros con movimientos espasmódicos, arrastrando entrañas y dejando trozos de carne en cada paso. Cogimos. Raúl cargó a Marcos en su espalda, aunque apenas podía con el peso. Yo sostenía a Lucía, que gritaba cada vez que uno de los cuerpos caídos intentaba alcanzarnos. El túnel se volvía cada vez más estrecho. Las paredes rezumaban sangre, y el latido se aceleraba como si estuviéramos dentro de un corazón a punto de estallar. Al llegar a un pasaje más bajo, caímos de rodillas. Mis pulmones ardían, mi pecho desgarrado palpitaba con cada respiración. Lucía me sostuvo como pudo, y Raúl dejó a Marcos en el suelo. Su pierna era un amasijo de carne, imposible de reparar sin ayuda médica. No saldremos, dijo Raúl exhausto. Esto nos quiere aquí. Y entonces lo escuchamos de nuevo, esa voz dentro de nuestra mente. Saldremos todos, pero no intactos. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como costillas que se juntan. Estábamos atrapados, con decenas de cadáveres avanzando detrás. Y frente a nosotros, la sombra enorme, el ente, esperándonos, con sus brazos abiertos como un padre que recibe a sus hijos. En ese instante, comprendí que la cueva no buscaba matarnos rápido. Buscaba marcarnos, transformarnos, arrancar pedazos de nosotros y devolvernos al mundo como testigos de su existencia. Y lo peor es que, en lo más profundo de mi mente, una parte de mí aceptaba ese destino. El túnel se cerraba como una garganta tragándonos. Las paredes palpitaban, expulsando sangre fresca y trozos de cartílago. El ente nos esperaba adelante, rodeado de su ejército de cadáveres tambaleantes. Yo apenas podía mantenerme en pie. Mi pecho era un amasijo abierto y sangrante, pero la voz en mi cabeza me mantenía consciente. Recuerden, decía el monstruo, y cada sílaba era como un latigazo dentro del cráneo. Su dolor es mi semilla. Marcos yacía inconsciente, la pierna colgando en jirones. Raúl, con los brazos temblando, intentaba levantar el machete para defendernos, pero sabía que no serviría. Lucía me abrazaba como si al hacerlo pudiera detener la cueva de devorarnos. De pronto, el suelo comenzó a vibrar. No era un simple temblor, era un latido acelerado, un corazón monstruoso a punto de reventar. Los charcos de sangre burbujeaban con violencia, y de ellos emergían más cuerpos, descarnados, con vísceras al aire, arrastrándose hacia nosotros. El ente extendió sus brazos imposibles. De su torso abierto brotaron raíces negras, vivas, que se retorcían buscando nuestro contacto. Una de ellas me atravesó el brazo derecho con facilidad, como un arpón. El dolor me arrancó un alarido desgarrador.
Otra raíz envolvió a Lucía por la cintura, levantándola en el aire. ¡No!, grité, mientras veía cómo los filamentos se metían bajo su piel, bombeándole una sustancia oscura que recorría sus venas como gusanos negros. Sus ojos rodaron hacia atrás, y un grito ahogado salió de su garganta. Raúl se lanzó contra la raíz con el machete, cortándola a la mitad. El líquido que brotó lo empapó por completo, quemándole la piel como ácido. Aulló de dolor, pero siguió cortando, hasta liberar a Lucía, que cayó al suelo convulsionando. Entonces lo vi, detrás del ente, en la profundidad de la cámara. Había un núcleo, una masa palpitante, un corazón colosal hecho de carne y roca, atravesado por miles de cuerpos humanos incrustados en él como parásitos. Sus bocas abiertas formaban un coro de lamentos eternos. Ese era el verdadero origen, el centro vital de la criatura y de toda la cueva. Lo supe en un instante. Si destruíamos ese corazón, tal vez tendríamos una oportunidad. «Raúl», grité con la poca voz que me quedaba. «El núcleo». Él entendió de inmediato. Con un rugido desesperado, se lanzó hacia adelante, abriéndose paso entre cadáveres tambaleantes. Sus machetazos partían cabezas, brazos, torsos, pero cada golpe dejaba en el aire un olor insoportable de carne podrida. Lucía, a duras penas consciente, me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada recuperaba fuerza. Me ayudó a ponerme en pie, y juntos arrastramos a Marcos, que respiraba débilmente. El ente chilló, un grito que hizo sangrar mis oídos. Sus raíces se lanzaron hacia Raúl como látigos. Una atravesó su costado, levantándolo en el aire. Otra le perforó el hombro, destrozándole el hueso. Pero Raúl no soltó el machete. Con un esfuerzo sobrehumano, lanzó un tajo final, directo al núcleo. El machete se hundió hasta el mango en aquella masa palpitante. El corazón monstruoso explotó. Un torrente de sangre y vísceras inundó la cámara, arrastrando cuerpos y raíces. El ente se retorció, desgarrándose en pedazos, mientras chillaba con una voz que era a la vez humana y animal. La cueva entera tembló como si estuviera muriendo. Nos vimos arrastrados por la marea de fluidos negros. Golpeamos contra rocas vivas, contra huesos incrustados, contra cadáveres que nos mordían. Incluso mientras eran arrastrados por la corriente, todo era un caos rojo y negro, un infierno líquido. Perdí la noción del tiempo. Solo recuerdo haber tomado a Lucía con todas mis fuerzas, mientras la sangre nos arrastraba. Perdí de vista a Raúl, perdí de vista a Marcos. Todo se volvió un torbellino viscoso. Y luego, silencio. Desperté en el exterior. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro como un balde de agua helada. Estábamos a la entrada de las grutas, cubiertos de sangre y barro, tirados como despojos. El sol apenas asomaba, tiñendo de rojo el horizonte. Marcos estaba vivo. Su pierna era irreconocible, un muñón ennegrecido que jamás volvería a sostenerlo. Pero respiraba. Lucía estaba a mi lado, convulsionando, con venas negras corriendo aún por su piel, pero consciente. Me sonrió entre lágrimas, como si hubiéramos nacido de nuevo en ese instante. Raúl no estaba. Solo encontramos su machete oxidado y cubierto de carne que no era humana. Yo también había cambiado. Mi pecho era un mapa de cicatrices abiertas, costillas expuestas, piel quemada por los fluidos de la criatura. Cada respiración era un tormento, pero estaba vivo. Contra toda lógica, estábamos vivos.
Nadie nos creyó cuando pedimos ayuda en el pueblo cercano. Nos llevaron al hospital, nos cosieron como pudieron, nos amputaron lo necesario. Pero cada noche, al cerrar los ojos, los tres escuchamos lo mismo. El latido, suave, persistente, en lo más profundo de nuestras cabezas. No huimos de él, no nos destruyó, nos dejó marcados para siempre. Y en el fondo, en el rincón más oscuro de mi mente, sé que cumplimos su deseo. Lo recordamos. Hoy, meses después, camino con el torso lleno de cicatrices imposibles de ocultar. Marcos vive en silla de ruedas, riendo con una amargura que nunca le conocí. Lucía aún lucha contra los espasmos que recorren sus venas negras, como si llevara al monstruo dentro, pero está viva. Ninguno de nosotros volvió a entrar a una cueva. Nadie nos cree cuando hablamos de lo que vimos. Pero eso ya no importa, porque aunque el mundo piense que estamos locos, aunque nuestras secuelas sean horribles y nuestro futuro incierto, seguimos vivos. Y vivir, después de haber caminado en las entrañas de la oscuridad, es la victoria más grande. O la jauría del horror, muy cruda noche. Si el relato te gustó, no olvides darle like, compártelo para llegar a más personas y hacer crecer la comunidad. Comenta qué parte del relato te arropó en el camino hacia el final. Y recuerda que si tienes una historia que quieras compartir, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y así puedas compartir con nosotros lo que nadie te cree.